estás? Mi nombre es Nelson Vergara. Te doy la bienvenida una vez más a este programa Re Cristiana Hoy. Y tocaremos un tema interesante y es el tema del pastorado femenino. Hemos visto cómo en las iglesias hay mujeres que se han lanzado al pastorado, hay mujeres que lideran iglesias, hay mujeres que al lado de su marido son pastoras. Y bueno, queremos saber realmente si este ministerio sí está dado para la mujer. Quédate en el programa y vas a ver algunos conceptos que te van a clarificar si este ministerio lo puede cumplir la mujer o no lo puede cumplir a la mujer. Quédate en el programa y verás todos los argumentos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Hablando del ministerio pastoral, estoy convencido de que es un ministerio solamente para el varón. ¿Por qué estoy convencido? Porque la palabra pues lo declara así y nosotros tenemos que ser obedientes a las escrituras. Y es fácil, miren, es sencillo llegar a esa conclusión. Vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:12, donde Pablo le habla a este discípulo, a este pastor, sobre cómo debía ser pues esa parte de enseñar, si era el hombre el que debía enseñar o era la mujer. Y Pablo le dice a Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es claro que Pablo le está hablando a Timoteo en el contexto de la congregación. Entonces, dentro de una congregación, pues una mujer no puede tomar dominio sobre un hombre, ni puede enseñar al hombre, ¿sí? Pero hoy vemos en los púlpitos mujeres enseñándole la palabra de Dios al hombre, y eso es bien delicado porque está incumpliendo con las escrituras.
Pero Pablo, ¿por qué decía eso? ¿Será que Pablo no gustaba de las mujeres? ¿Será que era una tradición judía? Bueno, Pablo muestra claramente por qué lo decía en 1 Corintios 11:3. Voy a leer 1 Corintios 11:3 y aquí está la clave de por qué este ministerio no es para la mujer, sino para el hombre. Pablo le decía a los corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren que aquí hay un orden. Cristo es la cabeza de nosotros los varones cristianos. Y nosotros los varones cristianos somos la cabeza de las mujeres cristianas o de las mujeres de nosotros, de las mujeres de la congregación. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora mire algo bien interesante y es que dice, Dios es la cabeza de Cristo y por ende, ¿quién es más importante? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Los dos son iguales. De igual forma, la mujer tiene la misma importancia para Dios y en la congregación que el hombre. Pero eso es en la parte del valor. Si usted se acuerda de aquel texto que decía que ya no había judío, que ya no había hombre, que ya no había mujer. Bueno, ese texto bíblico se refiere es al valor, ¿sí? El valor. O sea, para Dios no hay diferencia entre un hombre y una mujer, entre un gentil y un judío de Cristo para acá, ¿sí? Entre un esclavo y un libre. Ya no hay diferencia en el valor, pero en el rol sí hay una diferencia. Y es que Dios no le gusta que la mujer enseñe al hombre. Por ende, si a Dios no le gusta que la mujer enseñe al hombre, pues sencillamente una mujer no podría ser pastora de una iglesia, no podría ser pastora, pero lo hay, ¿sí? Las hay, pero estas mujeres están desobedeciendo completamente la palabra de Dios y bueno, como toda desobediencia van a tener una consecuencia a esa desobediencia. Entonces, hay un orden y tenemos que acatar el orden de Dios. El orden de Dios es que la mujer no enseña al varón, y esto no quiere decir que la mujer no pueda enseñar, la mujer puede enseñar a otras mujeres y puede enseñar a los niños, pero en la congregación donde hay varones, la mujer no puede enseñar. Lamentablemente hemos a veces alcahueteado, y eso hay que decirlo claramente, de que una mujer llega al púlpito, ¿sí? Pues a mí me pasó cuando yo no estaba muy claro en este sentido, en esta doctrina, y me parecía algo muy normal, era muy normal, no, me parecía hasta loable que la mujer enseñara, yo no veía ningún problema, pero ¿sabes qué, hermano? Estaba incumpliendo y desobedeciendo la palabra de Dios. Y tenemos que ser claros en que o desobedecemos o realmente obedecemos. No hay un término medio. Entonces, la escritura es claro en que la mujer no puede ejercer enseñanza sobre el hombre. Ahora, ¿por qué no? Porque es que cuando usted enseña la palabra de Dios, usted está dando gobierno, ¿sí? En cierta forma, el gobierno de Dios se ejerce a través de la transmisión de su palabra. Entonces está como la mujer gobernando al hombre que está sentado en la congregación. Y eso es lo que a Dios no le gusta y por eso él puso un orden. Pero mire al pastor Sugel Michelén, que nos va a aclarar en dos videos. Mire, dos videos nos va a aclarar lo que yo acabo de decir. Él va a hablar sobre el pastorado de la mujer y después va a dar un argumento teológico sobre esta mala función, digamos mala función no porque lo hagan mal, sino porque lo están haciendo. Es más, como vamos a oír, hay mujeres que lo hacen muy bien, pero realmente no debieran hacerlo porque están incumpliendo con la palabra de Dios. Mire al pastor Sugel Michelén y sé que se va a edificar y tal vez usted está en alguna congregación donde hay pastoras, pero usted tiene ahora esta información y puede corregir antes que sea tarde. Mire esto. Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza.
Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, cómo debería funcionar el hogar, cómo debería funcionar la sociedad y cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El padre es la cabeza del hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer. Dios le da don de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer. Estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado en iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que que han entrado en una relación con jóvenes inconversos? Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Otros citan Gálatas capítulo 3 cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Bien. Miren, hermanos, mi deseo, obviamente yo no quiero ofender a nadie que tenga aquí una opinión diferente a la mía en ese sentido, pero voy a decir con la luz que tengo de la palabra, lo que yo creo del tema. Primero, yo creo que el tema de las mujeres en la iglesia a veces se enfoca mal de entrada, porque la idea que se da es lo que la mujer no puede hacer en la iglesia. Entonces, hay mujeres que dicen, pero si las mujeres no pueden predicar en la iglesia, entonces ¿qué hacen? Y mi respuesta es, lo mismo que hacen, o muchas de las cosas que hacen los mismos hombres que tampoco predican, porque no todos los hombres en la iglesia predican. O sea, porque es un problema que las mujeres no prediquen. Ahora, yo creo que la Biblia es muy clara desde Génesis en que Dios creó la sociedad humana para reflejar
la economía de la Trinidad, es decir, la forma en que la Trinidad se relaciona entre sí. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son iguales en deidad, son iguales en dignidad, son tres personas pero es un solo Dios. Sin embargo, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Dios el Padre envía al Hijo y Dios el Padre y Dios el Hijo envían al Espíritu Santo. Y no hay ningún conflicto allí, eso no hace al Hijo menos Dios que Dios el Padre. Cuando Dios crea la sociedad humana a su imagen y semejanza, Dios quiere que ese esquema de autoridad se vea en el hogar y también se vea en la iglesia. Por eso cuando Pablo habla de este tema en 1 Timoteo capítulo 2, su argumento no es cultural, su argumento es teológico. Él dice, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Noten cómo Pablo ve en el orden de la creación un argumento, o sea, Dios estaba dando un mensaje en el orden en que creó a Adán y Eva. Cuando Adán llega al huerto del Edén, a Adán se le da la tarea de definir todo lo que había allí, los animales, etcétera. La primera labor de taxonomía la hizo Adán, ¿verdad? De escribir especies, animales, etcétera. Y Dios le da a Adán, antes de crear a Eva, el mandato de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego crea a Eva y entonces Adán estaba supuesto a enseñarle a Eva todo lo que Dios le había ya dicho. De manera que desde el inicio Adán estaba supuesto a ser el líder espiritual, Adán estaba supuesto a ser el que iba a guiar y dirigir a su mujer, y de hecho yo tengo la convicción, de verdad, esto no es un chiste lo que voy a decir ahora, yo tengo la convicción de que la caída se produjo precisamente porque la mujer asumió un papel que no le correspondía. La mujer llega al árbol, el diablo le habla directamente a la mujer, no le habló a Adán. Y entonces la mujer asume el rol de guía y directora y causa la caída. Y dice que ella le da del fruto a su marido, el cual comió. Y miren el desastre que se armó. Entonces Pablo toma eso y dice, Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Es como si Pablo estuviera diciendo, miren lo que pasa cuando la mujer asume una autoridad que no le corresponde. Entonces yo no creo que una mujer debe ser pastora, yo no creo que una mujer debe ser predicadora en una congregación donde hay hombres porque está ejerciendo autoridad. Y no debe hacer eso porque está violentando el orden divino. Bueno, aclarando, ¿por qué la predicación es un ejercicio de autoridad? Precisamente porque el predicador está como un embajador de Dios diciendo así dice el Señor. Él está ejerciendo autoridad. Es imposible. Sin embargo, y no quiero dejar el tema aquí, yo creo que las mujeres tienen mucho que hacer en la iglesia, incluyendo enseñar. Primero, yo creo que Dios le ha dado a muchas mujeres el don de enseñanza. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos claramente que Dios le dio a mujeres el don de profetizar. Y uno dice, ajá, ¿y cómo es posible que puedan profetizar y no predicar? Porque la profecía es diferente a la predicación. La profecía, en la profecía, la mujer que fuera profeta o el hombre está recibiendo un mensaje directo de Dios que ella está simplemente repitiendo. El predicador no, el predicador está interpretando las escrituras y aplicándolas con autoridad en la congregación. Así que hay una diferencia entre predicar y profetizar. Entonces las mujeres en la iglesia tienen dones y deben poner sus dones en operación. Yo le doy gracias al Señor por el ministerio de mujeres que hay en nuestra iglesia. La verdad es que hacen un trabajo impresionante. Tienen muchas áreas en las que servir en la iglesia. Entonces, al enfocar este tema, no debemos decir, no pueden predicar y por lo tanto las mujeres son ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. No, la mujer no es una ciudadana de segunda categoría en la iglesia porque no puede predicar de la misma manera que no todos los hombres de la iglesia van a predicar públicamente. Exacto. Y tenemos hermanas que nos bendicen. Aquí inclusive tenemos libros de Nancy Leigh DeMoss y libros devocionales que yo he leído de manera devocional de Elise Fitzpatrick, por ejemplo. Elise Fitzpatrick, Nancy Pearcey es una mujer muy capaz. Los libros de Nancy
Piercy, no Nancy Lee DeMoss. Y Nancy Lee DeMoss también. Pero hablando ya de Nancy Piercy, que no es tan conocida, sus libros son impresionantes. Esa es una mujer a quien Dios le dio una capacidad no solamente teológica, sino filosófica. Nancy Piercy fue alumna de Francis Schaeffer. Y cuando esta mujer escribe, lo que escribe hay que leerlo. O sea, yo no tengo problema en ser enseñado por una mujer. Mary Cashin, por ejemplo, ha escrito un libro precisamente sobre el feminismo en la iglesia. Una mujer sumamente preparada. Sí, está Elizabeth Elliot. Esta señora George. Elizabeth George. Elizabeth George. Otra Elizabeth. Yeah. Sí, todos esos, claro que escriben. Ellas muchas veces escriben para mujeres, pero, por ejemplo, Elizabeth Patrick, algunas de las que tiene su interpretación de la aplicación de la gracia de la cruz en la vida, es asombrosa la iluminación que el Señor le da. Bien, bueno, pasando a otro tema. Perdón, una cosita más. Sí. Una cosita más. Falta lo de, también ahorita de una vez recordándote, que con, por ejemplo, subir los testimonios Okay. cuando cedemos el púlpito, invitados, gente que viene, predicadores itinerantes, etcétera. También. Una mujer puede ser que predique violentando, según mi entendimiento, el patrón bíblico y que sea de bendición. Entonces hay personas que dicen pragmáticamente, pero es que mire, esa mujer predica mejor que el marido. Y yo no lo dudo, puede ser que sea así. Pero el hecho de que Dios definitivamente hace cosas que son misteriosas, como veíamos, Dios puso a Saúl a profetizar y Caifás profetizó. Y una mujer creyente, con buena intención y buen corazón, puede estar predicando y hacerle bien a las personas. Pero sigue siendo una violación. Y cuando uno recibe la luz de la palabra, debe hacer lo que Dios dice. ¿No ha pasado, hermanos y hermanas, que hay muchachas que se han enamorado de la iglesia, miembros de la iglesia, que se han enamorado de inconversos? Y esos inconversos han venido a la iglesia y se han convertido. Eso es una tremenda misericordia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Usar ahora a nuestras hermanas como misioneras evangelísticas? No, eso sigue siendo una violación. El hecho de que haya salido bien no quiere decir nada. Que Dios es soberano y que Él hace cosas que son raras, pero eso es todo. Bueno, vio que el argumento del pastor Sven Michelén es bastante robusto. Pienso que es muy claro. Pienso que hay que corregir. Mire, como cualquier otra cosa, nos equivocamos, ¿sí? Nos equivocamos y tenemos que corregir. No se ponga cabecidura, ¿sí? Cabecidura, pero esa es la realidad bíblica y tenemos que cumplirla. Que no nos gusta, bueno, las cosas de Dios a veces no nos gustan, pero Él es el Señor y tenemos que obedecerle. Ahora le voy a dejar con un video del pastor Miguel Núñez, donde él nos va a hablar sobre el problema de liderazgo que ocurre cuando este ministerio lo hace o lo ejecuta una mujer. Mira el video, te vas a edificar y espero que cambies, pues en esta reflexión cambies de pensar. Míralo. Nuestra sociedad se encuentra en medio de una crisis de liderazgo. Esa crisis de liderazgo es perceptible a todos los niveles. Ocurre en la sociedad en general, a nivel de los gobiernos, a nivel de las instituciones privadas y también a nivel de las iglesias. Cada vez que hay un vacío dejado por alguien, en este caso por el liderazgo, algo viene a llenar ese vacío que no corresponde a su diseño original. Desafortunadamente, el hombre no ha ejercido, a lo largo de los siglos, no ha ejercido su liderazgo correctamente, y mucho menos el liderazgo espiritual que Dios le ha asignado. Desde el principio de la creación, nosotros vemos cómo Dios creó a Adán, lo puso en el huerto, le dio instrucciones de cómo labrarlo y cuidarlo, y luego trae a Eva a su lado como ayuda idónea. No como una persona inferior, sino como alguien igual en dignidad, incluso como alguien que pueda ser capaz de aconsejarlo, pero Dios ha querido, por razones que corresponden a su consejo, hacer al hombre líder. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, como los profetas lideraron todo el tiempo al pueblo de Dios, como los sacerdotes fueron los guías también espirituales de ese mismo pueblo.
Lo vemos también en el Nuevo Testamento, como los apóstoles, todos fueron hombres. Lo vemos en la manera como Dios se revela al hombre. Dios se revela como Padre, Dios nos envía a un Hijo. Y así sucesivamente podemos ver a lo largo de toda la historia redentora cómo Dios ha llamado al hombre a ejercer su liderazgo. Un liderazgo que él no ha ejercido apropiadamente, de manera lamentable, y que ha creado muchas consecuencias también. Pero eso ha originado otro problema, y es una respuesta disfuncional en el vacío. Y nosotros vemos hoy en día, lamentablemente, a muchas hermanas bien intencionadas ocupando el lugar, la posición de pastor, cuando en realidad vemos en 1 Timoteo 2:12 que el apóstol Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu y de manera infalible e inerrante, y dice: no permito que la mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre. La realidad es que esto no se debe a una incapacidad o inferioridad de la mujer con relación al hombre, cuando ciertamente podemos reconocer en muchas de ellas grandes dones, grandes dotes y capacidades incluso de liderar. Pero se trata de honrar un diseño de manera que nosotros no solamente glorifiquemos a Dios al honrar su diseño, sino que nosotros evitemos consecuencias. La palabra de Dios nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer de la misma manera que Cristo es la cabeza del hombre. Cuando el hombre respeta el diseño de Dios, así no lo entienda en toda su dimensión, ese hombre es bendecido, la iglesia es bendecida. Este es un llamado a que los hombres puedan una vez más a retomar de manera mansa y humilde lo que es el liderazgo espiritual en su hogar, en la nación, en las iglesias, de manera que nosotros podamos volver a honrar el patrón bíblico, el diseño de la palabra, podamos volver a glorificar a nuestro Dios y podamos disfrutar los beneficios de su diseño sabio y santo. Interesante lo que nos acaba de decir el pastor Miguel Núñez, un hombre muy sabio en esta parte, y pues ahí nos mostró el problema que hay en el liderazgo. Pero mira ahora al pastor Josías Grauman, y nos va a hablar sobre lo que es los roles. Acuérdate que en este programa hemos hablado de dos términos, valor y roles. Esos dos términos generan problemas a veces cuando no los entendemos. Y pienso que es lo mismo que ocurre fuera de la iglesia con todos estos movimientos feministas que no entienden lo que es el valor y lo que es el rol de la mujer, ¿sí? Ellos están confundidos, entonces piensan de que el hombre, que todos los hombres son machistas, o que una gran parte de los hombres son machistas y quieren en cierta forma golpear a la mujer. Yo no digo que no existe el machismo, sí, el machismo existe y el abuso contra la mujer también existe, pero a veces por no tener claro estos dos conceptos, valor y rol, pues sencillamente nos confundimos y podemos hacer lo que Dios no quiere. Y eso es lo que pasa en algunas iglesias donde hay personas batallando, ¿sí? Pues a sangre y carne, digo yo, porque no puede ser con el Espíritu de Dios en que se acepte que la mujer sea pastora. Y como ya les dije y como hemos visto hasta el momento, pues no es lo que Dios quiere, no es el mandato divino, no es lo que las escrituras nos mandan a hacer, y pues estamos incumpliendo, y por eso este programa, para que tú reflexiones y puedas tomar una decisión si tú lo crees necesario. Pero entonces veamos al pastor Josías Grauman sobre los roles diferentes para el hombre y para la mujer. Mira al pastor Josías y sé que te va a edificar. Tanto el hombre como la mujer fuimos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, gozamos de un mismo valor y dignidad delante de Dios. En Cristo, Pablo afirma que no hay varón ni mujer en términos de valor. Sin embargo, desde la creación, Dios ha establecido roles diferentes para ambos. La mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre, y no viceversa. Debido a ese diseño divino en la creación, Dios ha puesto al hombre como autoridad sobre la mujer, tanto en la iglesia como en el hogar. Por lo tanto, Pablo nos enseña que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y la razón que da no se debe a la cultura ni el tiempo, sino al orden de la creación.
Dice que la mujer no debe enseñar al hombre porque Adán fue formado primero. Además, es importante señalar que esto no solo habla del oficio, que una mujer no puede ser pastora, sino que también habla de la función que la mujer no debe enseñar al hombre. Ahora, para aclarar, Tito 2 explica que las hermanas más ancianas deben enseñar a las más jóvenes en las cosas prácticas de la vida cristiana. Y obviamente deben enseñar a los niños, ya que es parte de cómo cuidar su casa. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia permite que una mujer enseñe a la Asamblea General de Creyentes. Bien, seguimos, ¿no? Hablando de el pastorado femenino. Ya pues hemos dicho que no es un mandato bíblico que la mujer ejerza este ministerio. Pero quiero que vean un video de dos hermanas, y esto es bien interesante porque son dos mujeres que hablan sobre el tema. Ellas son Yarbela Salcedo y Patricia Namun. Estas hermanas son de la Coalición por el Evangelio y nos van a hablar sobre la diferencia que hay entre valor y rol, ¿sí? Entre valor y rol, que son las dos palabras que pienso yo que han generado problemas cuando no se entienden dentro de una congregación y en la misma sociedad en la que vivimos. Así que mira a estas dos hermanas y sé que te va a gustar, sé que vas a escuchar algo interesante y por ende te va a poner a reflexionar. Mira estas dos hermanas. Definitivamente este es un tema que en 50 palabras no podemos responderlo, por lo menos no de una manera así profunda, ¿verdad? Correcto. Y si hay algo que a lo largo de los años se ha convertido en un tema en el que vemos prácticas distintas dentro del mismo pueblo de Dios, es el tema del pastorado de la mujer, de si la mujer puede o no ser pastora. Algunos por un lado entienden que no hay distinción alguna entre el hombre y la mujer y que el llamado de Dios no es exclusivo a los hombres y que por lo tanto todo lo que el hombre puede hacer dentro de la iglesia, la mujer puede hacerlo también porque no hay distinción alguna. Esto es lo que entienden algunos. En otro extremo, otros entienden que no hay ningún tipo de espacio para la mujer dentro de la iglesia, en su servicio y en su enseñanza. Y que por lo tanto la mujer es simplemente una asistente más al servicio de cada domingo, que está ahí sentada, escuchando, aprendiendo, pero no hay ningún tipo de espacio para ella, y eso es otro extremo. Y hay otro grupo más que entiende que el rol del pastorado y de liderazgo le ha sido dado a los hombres y que por lo tanto la mujer no puede ser pastora, pero sí hay un espacio para su servicio y su enseñanza dentro de la congregación. Y en este último punto es en el que nosotras, Yarbela y yo, nos encontramos a nivel individual, y es lo que creemos también como iglesia, porque ambas somos partes de la misma congregación. Y Patricia, antes de hablar de los roles y el valor de la mujer para defender nuestro punto, quisiera aclarar a beneficio quizás de algunas hermanas en algunas iglesias que muchas de nosotras le llamamos pastora a la esposa del pastor y no necesariamente le estamos atribuyendo a ella a esa mujer que llamamos pastora una imposición de autoridad o del rol de pastora en sí, sino que simplemente le llamamos así. Pero debemos cambiar la cultura porque al hacerlo estamos dándole a ella una atribución que la Biblia no se la da. Entonces tenemos que reorganizar nuestra forma de hablar y llamarle a la esposa del pastor eso, la esposa del pastor, no la pastora, porque no es su rol el del pastorado. Así que muchas lo hacen de forma, tú sabes, por ignorancia quizás, o por costumbre, por tradición. Inocentemente, pero a lo que nos estamos refiriendo hoy es a ese rol de autoridad que muchas mujeres han comenzado a ejercer en la iglesia. Y lo primero que quisiera aclarar también, o darle un poquito de contenido a la idea de la diferencia entre rol y valor. Muchas mujeres que apoyan el pastorado femenino entienden
que el no hacerlo es una discriminación hacia su rol y no darle a ellas el mismo valor que tiene el hombre. Y eso es un concepto mal entendido. Valor y rol no es la misma cosa. Y hay un versículo, Patricia, en la Biblia que nos lo aclara súper bien, y es Génesis 1. En Génesis 1 Dios nos habla de nuestro valor, y lo que dice es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y luego nos dice varón y hembra los creó, dejándonos ver así que nosotras somos de igual valor que el hombre, porque ambos tenemos la imagen de Dios. Eso es lo que nos da a nosotras el valor, que ambos tenemos en la misma proporción la imagen de Dios. Entonces el problema no está que te consideren de menor valor o de mayor valor al hombre, no, el problema está en los roles que Dios ha asignado. Y Dios ahí mismo dice, te creé del mismo valor, pero te creo con diferentes roles, diferentes géneros. Uno es varón y otro es hembra. Y tú sabes que Génesis 2 nos amplía un poco más esta división de roles que Dios nos ha otorgado. Y Génesis 2 nos dice que Dios creó primero a Adán y lo creó incluso de una forma diferente. Lo creó a él del polvo y sopló aliento de vida. Y luego tomó de las costillas y de la carne del hombre, tomó partes para crear a la mujer. ¿Y por qué Dios no creó a la mujer igual que al hombre del polvo? Dios lo pudo haber hecho. No lo hizo así porque Él quería dejarnos algo claro, y es que la mujer procede del hombre. Su rol, aunque sean los dos del mismo valor, su rol es diferente. Ella vino, como lo dice también el Nuevo Testamento, por causa de Él. Ella fue creada para Él, para ser su ayuda. Y algo importante aclarar, Patricia, que a veces tenemos ese problema con el tema de la ayuda y con el tema de los roles. Si nos fijamos en la Trinidad, en la relación que hay dentro de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo, es Dios es uno, pero con diferentes, ¿verdad?, personas. Y entre ellas, por ejemplo, si vemos el rol de ayudador como algo de segunda clase, que es lo que nos ha vendido la corriente feminista, entonces estaríamos diciendo que nuestro Dios tiene un rol de segunda clase, porque el Espíritu Santo es el ayudador. Exacto. Y también si vemos los roles dentro de la Trinidad, el Hijo no es inferior al Padre, porque ambos son Dios, pero hay un rol que se le ha otorgado al Hijo donde Él se somete al Padre, y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Entonces no hay distinción de valores. Las tres personas de la Trinidad son Dios, es un mismo valor, pero con diferentes roles, y eso es algo que debemos entender nosotras las mujeres para poder valorar entonces lo que nosotras somos y adaptarnos entonces a lo que la Biblia llama nuestros roles. Interesante, ¿no? Escuchar a estas mujeres con un concepto claro, realmente aterrizado de lo que es el rol y el valor, ¿sí? Pero bueno, seguimos en el programa y seguimos proclamando sencillamente que el ministerio pastoral lo debe ejercer solamente el varón. Ahora, la mujer, como hemos dicho y como hemos visto, tiene el mismo valor que el hombre dentro de la congregación, pero tiene roles diferentes. Por ende, el pastorado no hace parte del rol que Dios estableció para la mujer en su iglesia, en su gracia, en su misericordia. Vamos a ver ahora al pastor John MacArthur, uno de los teólogos que más me gusta ver, y él nos va a hablar sobre qué entonces las mujeres hacen dentro de una congregación. Y él nos va a explicar un poquito sobre el enseñar a otras mujeres y el enseñar a los niños, que es las cosas en la parte de la enseñanza donde la mujer sí cumple un papel vital y debiera concentrarse en eso y no tratar de ingresar al ministerio pastoral. Yo pienso que a veces lo hacen es como porque quieren como gobernar, ¿sí? Quieren como que quítate porque la que mando soy yo. Entonces ese no es realmente el objetivo, ¿sí?, del ministerio pastoral. El ministerio pastoral tiene otro objetivo. No vamos a hablar ahora de los objetivos del ministerio pastoral y de sus características, pero yo lo que pienso y a veces creo es que
se nombra a la mujer es como para que ella mande, para que la gente vea que hay una autoridad. Pero eso es un error. Y estamos viendo en este programa los argumentos que eso es un gran error. Pero mira lo siguiente del pastor John MacArthur. Sé que te va a gustar y espero que reflexiones. Así que mira a John MacArthur. So women are to keep silent in the church. They are not permitted to speak. And then verse 35, the last half of the verse, it's actually disgraceful for a woman to speak in church. Now, this is from the Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, with a command from God forbidding women everywhere and always to speak or preach in any church. So that's the answer to the question. We could close the book and go home. That's it. It's an absolute prohibition. They are not permitted to speak in the church. Now, does that mean that women can never teach? Let's look at Titus chapter 2. Titus chapter 2. As the Apostle Paul gives instruction here to various groups in the church, older men, older women, younger men, younger women, we focus in on the mature women. Verse 3, Titus 2:3. Mature women are to be reverent in their behavior. A reverent behavior would be obedience to the Word of God, right? Would you be a reverent woman if you were a woman preacher? That doesn't reverence God. They're to be reverent in their behavior, not malicious gossips, nor enslaved to much wine, teaching what is good. Did you see that? Of course women can teach. Women are called to teach. They're called to teach other women. Teaching what is good, verse 4, so that they may encourage the young women. Older women teach the younger women. And obviously, they teach their children. Yes, women teach. Yes, they teach what is essentially good. And what is that they teach? What is that good that they teach? They teach young women, here's the lesson: love your husband, love your children, be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored. When women are not subject to their husbands, individually in a marriage, or women are not subject to their leaders in the church collectively, the word of God is dishonored. You can't say you're a woman preacher preaching the Bible and be, by virtue of that very role, dishonoring God and His Word. Yes, women teach. They teach out of a life that is reverent in its behavior, and that means it reverences God to the point that it obeys the Word of God. They're not malicious gossips. They're not enslaved to much wine. They teach what is good, and what is the good they teach? They encourage young women to love their husbands, love their children, be sensible, pure, that means holy, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored. That's the great teaching responsibility of older women, to teach younger women the necessity of the home being the priority, loving husbands, loving children, being subjected to your husband, so that the word of God will not be dishonored. If women don't behave in that way, then the word of God is what? Dishonored. So all these women running around as preachers, supposedly teaching the Bible, are defying what the Bible says. And they're propagating some kind of Christianity that is whimsical about how it handles the word of God. Paul is saying, look, you've got to get a grip on yourself. Bueno, se nos acabó el tiempo y ha sido maravilloso, edificante. Como te dije, hermano, amigo, que estás ahí, si asistes a una iglesia donde hay una pastora, ahora no vayas a llegar a la iglesia a quitarla a la fuerza. No. Ni vayas a regañar, no. No es el objetivo, ¿sí? Sencillamente ora para que Dios corrija ese problema, ¿sí? Ese problema que está viviendo esa congregación
tal vez donde tú asistes. Si eres líder, pues tienes que pensar bien lo que estás haciendo. Si estás acolitando eso, tienes entonces que pedirle a Dios que te dé discernimiento, que te muestre a través de su Espíritu Santo cómo vas a actuar en esta situación. Pero las cosas de Dios no son de pegar o obligar o salir a votar a la gente. No. Eso tampoco es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tengamos paz, armonía, pero que corrijamos las cosas que Él nos ha mandado y que de pronto nosotros loablemente lo estamos haciendo. O sea, no es que lo hagamos por maldad o por cosas malas o porque quiero realmente hacer esto, así me importe lo que es. No, pues debemos tratar de ser consecuentes con la palabra de Dios y en una forma sumisa a Dios y en una forma de obediencia podemos corregir. Y es lo que yo te propongo, que puedas corregir. Estos videos son para edificar, no son para destruir. Ahora, si no estás de acuerdo conmigo, perfecto, no hay ningún problema. Sencillamente, esa es mi doctrina, la que yo creo que es la doctrina bíblica, y pues la comparto para que todos pues puedan pensar, reflexionar y tomar la decisión que Dios le ponga en su corazón. No siendo más, hermanos, si tienes alguna pregunta nos puedes escribir al email. Aquí te queda el email. Si me quieres saludar, también escribe al email, no solamente para preguntas, dudas o inquietudes que tengas, sino también podemos hablar a través de el email. Puedes comentar también debajo del video. Suscríbete, si no estás suscrito a nuestro canal, te va a llegar pues semanalmente el video que estamos haciendo. Y te damos gracias por estar con nosotros y espero que todo esto te edifique para bendición. Así que no es más y nos volvemos a ver en un próximo programa por este mismo medio. Que Dios te bendiga y chao.